Buenos días. Acuhuanaco Chata Efraín Guido. Presente, ingeniero, ¿me ve? De acá. ¿Dónde estás? Aquí, no, ¿Listo? no. Buenos días. Buen día, Oscar. Yankee Edwin. Presente, ingeniero. Ok. Listo. Hoy día nadie ha faltado. Ok. Ingeniero, tal vez se le haya podido marcar de Fiorella para Anco. Sí, todos se lo han marcado. También están presentes todos. El único que siempre me preocupa, y creo que ya no aparece, ¿no? Ya no lo veo ya en el... Ya no lo veo en la asistencia, es el señor... Lo voy a borrar también de mi asistencia. Condori Copa Luis Alberto. A ver, Condori Copa Luis Alberto. Condori. Ya no aparece tampoco ya en la lista. Me imagino que se ha retirado, ¿no? Ha pedido... Sí, en todos los cursos está de igual manera. Los ha pedido, ¿no? Esto. Me imagino que pedido licencia por este semestre. Sí, Ya no aparece en la lista. Antes aparecía en la lista, ahora ya no aparece. Ingeniero, el compañero Luis ya no se dedica a estudiar, mi ingeniero. ¿Condori Copa Luis Alberto? Sí, ingeniero, sí. Está retirando todos los cursos prácticamente. Sí, bueno, antes aparecía su nombre, por allá no aparece. Condori Copa. Luis Alberto, Luis. Sí, ya no aparecía. Ya, está bien. Ahora sí, guardamos y bueno, buenos días. Ahora sí vamos a ver nuestro tema de hoy día. Hoy día el tema es exclusivamente, vamos a tocar calidad de los datos espaciales. ¿Ya? ¿Cuánta calidad deben tener cada dato espacial? Ya no se trata, como les he indicado anteriormente, que ya yo tengo mis datos, tanto gráficos alfanuméricos, y simplemente las trabajo. No, tenemos que darle una calidad, ¿ya? Entonces, al indicarles que es calidad, tengo que elegir los mejores datos, ¿ya? A ver, vamos a compartir pantalla. Vamos al tema de hoy. A ver. Listo, Aracel, ¿se ve? ¿Nota la diapositiva, Aracel? Sí, se ve. Listo, me avisas cualquier cosa, ¿ya? Por favor. Ok, ingeniero. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. A ver, atentos, por favor, todos, ¿ya? Ya hemos tocado ya varios temas sobre un proyecto de sistemas de información geográfica, ¿no? Por ejemplo, ya hemos tocado los fundamentos cartográficos geodésicos, ya hemos visto todo lo que son los componentes de una información geográfica, hemos planificado un proyecto, no hemos visto ya los métodos de adquisición, hemos dado ya los modelos para la información geográfica, hemos ya configurado la interfaz de ARMAP. Bueno, ahora nos toca la calidad de los datos espaciales, ¿ya? Entonces vamos a darle una pequeña introducción, ¿ya? Para que más o menos sepamos el tema de hoy día, ¿ya? Como hemos indicado, todo dato espacial tiene siempre algún tipo de error, en mayor o menor escala o medida. ¿Eso qué implica? Que nuestros errores tenemos que pasarle un control de calidad, porque no todos van a tener el mismo error o el menor error, ¿ya? Entonces, conocer las razones por las cuales aparecen esos errores es importante para poder evaluar correctamente la validez del trabajo que realizamos con los datos y los resultados que obtenemos a partir de ellos. De hecho, que nosotros, por ejemplo, voy a ver un río. Yo un río lo puedo rasterizar, como les decía. Imagínense, no voy a tener un shave. Y si tengo un shave o una capa de ríos, ¿qué va a pasar? Yo lo voy a llevar a mi herramienta ArcGIS o AutoCAD
y le voy a colocar la imagen satelital, un raster, entonces, ¿qué va a pasar? Que no va a coincidir. Entonces ahí vamos a detectar el error, vamos a decir, oh, ¿qué pasó? Bien, el que ha trabajado lo ha hecho de una manera muy brusca, o sea, que implica que ha dado saltos y no ha respetado el trazo o la dirección del río, ¿verdad? Entonces ahí ya nos damos cuenta que esa información no nos sirve, que tenemos que buscar otra información gráfica, ¿ya? Y eso se le llama los datos. Y de hecho que esto va a afectar a los resultados que vamos a obtener a partir de ellos, de hecho, porque si nosotros no le damos un control de calidad adecuado a nuestros datos, de hecho que todo lo que nosotros vamos a procesar, al final se va a mostrar en resultados y vamos a prácticamente tener un error al final en el proyecto. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Cuidado de que pueden hacer un trabajo de microcuenca cuando de otra manera lo han hecho solo a mano alzada, puede que ni siquiera esté la dirección del río. Entonces puede haber errores. A veces no nos damos cuenta porque tenemos tanta información y ahora lo tenemos gratuitamente, ¿no? Y no lo sabemos dar el control de calidad. En este tema vamos a estudiar los principales errores que pueden afectar a los distintos tipos de datos espaciales, las fuentes principales de dichos errores y las maneras en que estos pueden gestionarse dentro de un proyecto SIG. Puesto que los datos son la materia prima para la obtención de nuevos datos a través de procesos y operaciones dentro de un sistema de información geográfica. Realizamos con ellos, ¿no? Vamos a tratar también la forma en que los errores en los datos de partida afectan los resultados que les he indicado que se va a dar al finalizar el proyecto, ¿ya? Entonces, con una pequeña antecedentes, y ahora vamos a ver esto de la introducción. Vemos que puesto que los datos son la base de todo trabajo, su calidad es vital, como les he indicado. Sí o sí tenemos que darle su control de calidad para que este trabajo tenga sentido y aporte unos resultados coherentes y útiles, siendo la calidad el conjunto de propiedades y de características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer las necesidades explicativas e implícitas desde un punto de vista de un sistema de información geográfica. De hecho, que unos datos espaciales de calidad serán aquellos que puedan servir para alcanzar los objetivos de un proyecto. ¿Ya? Eso hay que tener bien en cuenta. Dando sentido a en este aspecto, se debe considerar la disposición de datos muy importantes, aunque también las necesidades a las que pretendemos dar respuesta mediante los datos que vamos a utilizar. ¿Ya? Asimismo, a lo largo de este tema vamos a ver los aspectos más importantes que derivan de considerar el error como parte inevitable de nuestro trabajo, porque de hecho que vamos a tener, se van a dar cuenta en el transcurso de que estén haciendo su proyecto y cuando estén utilizando la herramienta ArcGIS, se van a dar cuenta que van a haber varios errores y los cuales sin querer lo van a cometer, ¿ya? O, como les decía, por no pasar el control de calidad de los datos, tanto gráficos y alfanuméricos, pues vamos a llegar a tener estos errores. Ello nos permitirá saber evaluar las características de los datos para servir como punto de partida de nuestro trabajo y llevar a cabo de la mejor manera posible. Vamos a considerar siempre que se trabaja simultáneamente con un conjunto de datos y con un error implícito asociado a estos. No se olviden, por manejar bastantes datos, es que nosotros podemos tener errores al momento de nosotros querer analizar o procesar nuestros datos, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta mucho, por favor, cuando trabajemos con mayor
un conjunto de datos, entonces, de hecho que el error va a estar ahí. No vamos a decir que no, ingeniero, yo lo tengo perfectamente, no. ¿Listo? Y eso se van a dar cuenta con el transcurso del que estén realizando su proyecto. Etapas para la modelación del error. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de un error? ¿Ya? Primero tenemos que identificar, ¿no? Vamos a la identificación de la fuente de error. Como les he indicado, tenemos que ver dónde está el error. Está en la parte gráfica, alfanumérica, en cuál, ¿no? También a la vez vamos a tener que detectar y medir el error. Vamos a tener que modelar la propagación del error. O sea que tenemos que de otra manera ver en qué lugar están los errores. Y al final tenemos que proponer las estrategias para la gestión y la reducción de estos errores. ¿Ya? Listo. La importancia de la calidad de los datos en los sistemas de información geográfica. A pesar de su gran importancia, ya muchas personas no toman en cuenta la calidad de estos datos espaciales. ¿Eso qué implica? Que al no preocuparse, esto va a hacer que relativamente en poco tiempo se pueda tener ya al descubierto los errores. Así es que, por eso es muy importante realizar esta calidad, o nosotros lo llamamos control de calidad. ¿Listo? Solo en la actualidad aparece una consideración acerca de la importancia. ¿Ya? O sea, hoy en día recién le están dando una importancia al control de calidad, porque muchas veces, ¿qué pasa? Lo que le llamamos, o sea, a veces dan resultados basura o estamos dando un análisis o el procesamiento de información basura, que se le dice, ¿no? O sea, es información que no sirve, lo único que va a hacer es traerte problemas, ¿ya? Y tiene sobre el desarrollo de cualquier tipo de trabajo basado en ellos. Implica que si no hacemos este control de calidad a nuestros datos, implica que sí o sí al final vamos a tener que tener problemas, ¿ya? Las razones por las que la calidad de datos empieza a considerarse como un elemento de gran relevancia en el ámbito geográfico son los principales. ¿Cuál es la aparición de las herramientas del sistema de información geográfica? Como el ArcGIS, el QGIS, el GBGIS, porque ahí es donde ya manejamos bastantes datos. Entonces ahí es donde ya se da a conocer justamente los errores. Es más, les comento, la mejor herramienta para hacer un control de calidad gráfico es justamente un GIS, el ArcGIS, porque ahí te va a detectar doble líneas, doble polígonos, doble puntos, triple puntos. Ahí tienes para el ArcLog para que puedas prender la imagen satelital y sobre eso verificar si tu shape de punto o tu shape de línea o polilínea o polígono está bien o no. Entonces, ojo, por eso les decía, es muy importante. ¿Y por qué? Por la aparición de esta herramienta de los sistemas de información geográfica. El ArcGIS, por ejemplo, es muy bueno para pasar un control de calidad en lo que es la base gráfica, ¿ya? Otro, amplio crecimiento del volumen de datos espaciales, porque tenemos bastante información ya en la nube, que eso hace de que de otra manera haya muchos, también podamos detectar errores. Ahora, ¿por qué especialmente derivados de los satélites? Porque las imágenes satelitales muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de la fecha de la toma de la fotografía aérea o de la toma de la fotografía del satélite. Entonces, muchas veces nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un estudio de una microcuenca, entonces la microcuenca a veces por el río, por las lluvias, por las precipitaciones, va a cambiar de cauce.
Entonces, ¿qué implica? Que muchas un amplio crecimiento de volumen o un conjunto de datos espaciales, ¿ya? Y principalmente ¿de quién? Provenientes de los satélites. Listo. Ahora, vamos a ver algunos conceptos y definiciones sobre la calidad de datos, ¿ya? Antes de entrar al estudio directo de la calidad de los datos espaciales y del estudio de errores que pueden representarse en un dato espacial, es necesario definir algunos conceptos básicos o algunas terminologías al respecto. No, el concepto básico es el error, que no es sino la discrepancia que existe entre valor real, ¿no? Que puede ser un valor de posición, de atributo o cualquier otro, y el valor recogido en una capa. De hecho, entonces nosotros, ojo, esa es pregunta de examen, no se van a olvidar, ¿no? Ya, no se van a olvidar. El error puede ser de dos tipos. ¿Cuáles son? Sistemático y el aleatorio. Dos términos importantes en el estudio de la calidad son la precisión y la exactitud. Ojo, no son iguales, ¿eh? La precisión es diferente a la exactitud, ¿ya? La precisión indica el nivel de detalle con el que se recoge la información. Una capa o un shape en que las posiciones se han medido con 5 valores decimales es más precisa que en la que ustedes han medido con un solo decimal. Y esto, vamos a esto. Fíjense, generalmente los planos de ubicación ya te piden con 4 decimales, ya lo que son las coordenadas. Ahora, para el perímetro, ya te están pidiendo con 2 decimales. Para el área, te piden con 3 decimales. Pero con esto que estoy dando a entender, que mientras más decimales tengas, y tengas 4 decimales, pues la precisión va a ser mejor que la que tú vas a tomar con un decimal. ¿De hecho? Tenemos en el gráfico, son 5 valores que se está tomándose de un solo lugar, ¿no? Veamos la diferencia entre la precisión y la exactitud. Nosotros cuando hablamos de exactitud estamos hablando de un valor absoluto. Y cuando hablamos de una precisión, pues estamos hablando de algo relativo. Fíjense, en la A y en la B, la precisión es elevada, de hecho porque está casi en el punto, ¿sí? Pero en cambio, tenemos en la C y en la imagen D, es baja porque, ¿no? Fíjense, está casi alejado al punto, ¿no? Entonces, A y C, fíjense, tenemos A y C, la exactitud va a ser alta, ¿no? ¿Se dan cuenta? A ver, tenemos A y C. Su exactitud es baja, porque están casi lejanos al punto. Pero en cambio, en B y en la D, su exactitud va a ser alta porque ya está casi llegando al punto. ¿Ya? Bueno, vamos avanzando, sigue con conceptos y definiciones, ¿ya? Dependiendo del uso que se pretenda dar a una capa de datos geográficos o a un shape, se va a requerir una u otra precisión. Un trabajo, por ejemplo, un trabajo geodésico. Han llevado topografía, entonces ustedes saben que es un trabajo geodésico, ¿verdad?
va a requerir medir la localización de un punto con precisión milimétrica, mientras que para un muestreo de un inventario forestal es suficiente localizar las parcelas correspondientes con una precisión mucho menor. De hecho, porque para eso yo puedo llevar un navegador o puedo utilizar el GPS de mi celular. ¿Sí? A ver, Gabriela, ¿estás ahí? Gabriela. Gabriela. Sí, sí, doctor. A ver, Gabriela, dime. Cuando hacemos trabajos geodésicos, la precisión, ¿cuánto es? ¿Milimétrica, centimétrica o es al metro? Cuando hablamos de trabajos geodésicos. A lo que más o menos me recuerdo creo que es milimétricas. Claro, porque esa es una precisión ya casi exacta. Y para el muestreo del inventario forestal, ¿te pedía que sea la precisión milimétrica? Ya han llevado ya ese curso ustedes, ¿no? No Imagino que han hecho una práctica de inventario forestal, ¿o no? Sí. Ya, entonces, ¿ahí necesitabas una precisión milimétrica? ¿O simplemente una localización simple? Una localización simple, porque si es forestal es demasiado grande el área en donde trabajamos. Por lo menos eso es lo que vimos cuando fuimos a Lampa para hacer el inventario de los queñuales. Entonces, a eso quiero ver. Entonces, vamos a tener siempre claro, por favor, la precisión, ¿ya? Cuándo es preciso y cuándo yo lo voy a llamar exacto, ¿ya? Entonces, la precisión para mí en trabajos, por ejemplo, cuando van a ser precisos obras, carreteras, irrigaciones, ¿no? Van a tener que ser sí o sí precisas. Y en el caso, por ejemplo, inventario forestal, vamos a ver de repente manejo de cuencas, ¿no? Otro tipo de trabajos que no necesiten de precisión, pues puedo utilizar simplemente, como les decía, una precisión relativa. ¿Listo? Entonces, por su parte, la exactitud nos indica el grado en que los valores estimados se asemejan al valor real. ¿De hecho? Estamos yendo casi cerca al valor real. La exactitud se calcula con el error sistemático, mientras que la precisión se calcula a partir del error aleatorio. Existe una relación directa entre la precisión y la exactitud, y en ocasiones se emplean ambos términos indistintamente si no existen. Errores sistemáticos, si no existen los errores sistemáticos, no existe un sesgo. La precisión y la exactitud no son iguales. ¿Ya? Es posible, no obstante, que un dato sea muy preciso, pero poco exacto, ya que las magnitudes de los distintos tipos de errores pueden ser muy distintas. Este hecho puede verse claramente en esta siguiente figura. Pero antes hemos visto ya la figura, ¿no? Anterior, esta de acá, se han dado cuenta, que es muy diferente. Pero quiero que hagan ustedes un control de calidad. A ver, ustedes van a bajar la data, ¿ya? Del IGN, lo que son los límites departamentales, los límites provinciales y los límites distritales. Pero también bajan del Minedu, ¿ya? Que es otro, les he dado un enlace donde también van a poder bajar, o ya han bajado, el límite departamental, el límite provincial, distrital de Perú. Solo esos dos, a ver, traslapen, sobrepónganlo y se van a dar cuenta que también tiene errores. Y si ustedes buscan más shape de límites departamentales, se van a dar cuenta que también por ahí está el error. No va a ser exacto el límite. Imagínense que el límite entre, a ver, el tripartito de Tacna, Moquegua y Puno sea este punto. Entonces, se van a dar cuenta que los mapas que ustedes o los shapes que van a llevarlo al ArcGIS
Uno va a estar bien preciso, que puede ser el del IGN, que hasta el momento es el ente rector de la cartografía, ¿ya? Y que venga uno que sea del INEI, o que sea, yo que sé, de INGEMED, o que sea una data que ustedes han traído. Se van a dar cuenta que no va a estar en este punto, sino va a estar por acá, por acá, por allá, por aquí. Eso implica que no va a estar preciso, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo que ustedes van a tener que sí o sí sopesar, porque ¿qué va a pasar? Ustedes están haciendo un estudio, pero la supervisión les va a, imagínense, ustedes han hecho el estudio con el IGN, ¿ya? Pero a ustedes les van a supervisar con el chef de Minedo. ¿Van a estar iguales? No. Por eso es muy importante cuando ustedes hagan un proyecto, con los mismos insumos que han hecho el estudio, tienen que supervisarles con los mismos insumos. O tiene que haber una tabla donde puede aceptarse pues, justamente los valores de errores, cuál podría ser el error permisible para que tu trabajo pueda ser aprobado. Muchas veces, a veces tenemos la data, ¿no? Cogemos, ya mira, acá lo tenemos, hacemos el dibujo, bonito se ve el dibujo. Pero al momento cuando se va a campo a replantear, pues ya no encontramos el punto en ese lugar, sino lo encontramos en otro lugar. Y ahí suceden los problemas. Hay que tener mucho cuidado, por favor, ¿ya? Listo. Por último, un parámetro relativo al error es la incertidumbre. De hecho, habitualmente el valor real es desconocido, por lo que el error no se puede conocer. Ya la incertidumbre refleja la medida en que no podemos tener la certeza de la validez de nuestros datos. La incertidumbre es un concepto más amplio que el error. Por ejemplo, vamos a ver aquí, error. Vamos a tener vaguedad, que eso va a aparecer como que en consecuencia de definiciones pobres o incompletas. Cuando yo no tenga completa mi información, de hecho que voy a hablar sobre una vaguedad, ¿no? Así como cuando los objetos que se van a modelizar en los datos no van a presentar límites bien definidos. Por ejemplo, en una capa de clase de vegetación, ¿no? La transmisión entre una clase y la otra se produce normalmente de forma gradual, ¿no? Por lo que el establecimiento de una frontera brusca es el hecho artificial. Muchas veces eso es lo que hacemos, ¿no? A veces no tenemos el límite exacto, así es que le ponemos, creo que es por acá, ¿no? Entonces, no tenemos claro lo que estamos indicando, ¿ya? Ambigüedad, cuando existen definiciones inequívocas, o sea, equivocadas. Los conceptos fundamentales aparecen, ¿no? Aparecen ambigüedades que añaden igualmente incertidumbre al dato creado en función a estos. ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros confundimos la vaguedad con la ambigüedad. Ya hay que tener claro eso. Fuentes y tipos de errores. Y estamos entrando ya a las fuentes y los tipos de errores, ¿no? Cuando un dato espacial llega a nosotros para ser empleado en un sistema de información geográfica, ha pasado una serie de etapas a lo largo de los cuales puede ser incorporado errores o a la vez pueden haber sido eliminados los errores, ¿no? Estudiando esas etapas por separado encontramos los siguientes o las siguientes fuentes de error. El primer error, error de concepto y de modelo. Al recoger la información espacial, utilizamos algún modelo de representación. Puede ser raster o puede ser vectorial, el cual siempre tiene alguna deficiencia. La realidad y las tareas que pretendemos realizar con una capa de información espacial no se adaptan por completo a ninguno de los modelos de representación, y el hecho de optar por uno u otro conlleva a la introducción de algún error, ¿ya? Lo que les decía, hay que tener mucho en cuenta, por favor, al momento de recoger justamente
cualquier modelo de representación raster o vectorial, porque podemos tener en cuenta que desde su concepción puede que esté trayendo errores, o en el modelo, o cuando se ha realizado un modelamiento cualquiera, se ha podido eliminar algún error, ¿no? Entonces, se tiene que sí o sí tener en cuenta este tipo de error. Ya puede venir de la concepción o puede ser en el momento que ellos ya han realizado otro tipo de procedimiento o modelo, ¿ya? Otro, los errores en las fuentes primarias. Esto siempre pasa y siempre se descuidan la gran mayoría de profesionales que hacen este tipo de proyectos de sistema de información geográfica, zonificación, ordenamiento forestal o ordenamiento territorial. A veces van a la fuente primaria. Generalmente la fuente primaria, ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, en Perú, la fuente primaria va a ser las ortofotografías, que han sido justamente rasterizadas y se han vuelto en las cartas nacionales. Y de esas cartas nacionales, pues vienen más información que han sido procesadas. ¿Ya? Por eso vemos acá que el dato vectorial del que disponemos proviene originalmente de una fuente primaria. De hecho, toda fuente tiene una fuente primaria, la cual puede contener errores, ¿sí? Si esta fuente contiene errores, estos aparecerán también en los datos que deriven de este. Así, digitalizamos una base a un mapa escaneado y la hoja original es errónea. También lo serán las capas que creemos en esa digitación. Lo que les decía, si han sido rasterizados o digitalizados de una manera no correcta estas ortofotografías, ¿no? Porque se hacen una ortorectificación con equipos que ya no, me imagino que no lo han utilizado ustedes, se utiliza, hay equipos que ortorectifican, ¿no? Hacen un trabajo de fotografías aéreas tomadas por la Fuerza Aérea del Perú, ¿no? Aquí estamos hablando hace 30 o 40 años atrás, pero esas son las fuentes primarias, que hasta el momento se ve y tenemos diferentes, ya tenemos en capas, lo tenemos en shape, ¿verdad? Pero desde que el momento que se han tomado las fotografías, estamos hablando, fíjense, de 30, 40 años atrás, a la realidad puede que haya cambiado, ¿no? Con todos los fenómenos de la naturaleza o con los fenómenos artificiales que el hombre ha creado. De hecho, que esa fotografía aérea no va a ser la actualizada. Y entonces, desde ahí ya estamos empezando a tener los errores, ¿ya? Y es una fuente primaria. Errores en los procesos de creación de capa también se cometen. Este error es muy, ¿cómo les digo? Este error cada día va aumentando porque los procesos en que se realiza para crear una capa o un shape pueden ser incorporados errores en el resultado. Por ejemplo, en el proceso de la digitalización, en base a ese mapa escaneado que ustedes pueden tener, ¿no? Y lo pueden escanear, puede aparecer errores por razones tales como un mal trabajo del operario, o sea, de ustedes. Uno a veces por presentar rápido el trabajo o el estudio definitivo de, yo qué sé, puede ser una evaluación de impacto ambiental, ¿no es cierto? Entonces ustedes hacen rápido, esto por aquí creo que era, acá estaba el polvorín, ¿no? Más allá estaba la bocamina, ¿no? Por aquí pasaba el río, un curso de agua. Entonces muchas veces en el momento por realizarlo rápido, pues cometemos errores y lo presentamos. De hecho, que el que nos va a aceptar, bien pasará el control de calidad o no pasará el control de calidad, pero muchas veces no pasan control de calidad y lo aceptan. Y eso ya se estaría convirtiéndose en una fuente de error, ¿cierto? Porque no hay especialistas que te hacen el control de calidad. Por ejemplo, si tú vas a pedir vas a hacer un levantamiento, por ejemplo, de un curso de agua o un ojo de agua, ¿verdad? Para eso te piden un plano de ubicación, un plano, ¿no? Te piden, ¿no? De ubicación donde haya área, si es que hay área forestal, no hay irrigaciones, todo ese tipo dentro del estudio, del expediente, te pide un plano, ¿no? Pero imagínate que por razones, tú ahí en tu proceso, podías cometer un error. El ANA
en este caso que es el ente que va a dar este tipo de certificación, lo que va a hacer es darte, porque ellos no tienen especialistas y no tienen equipos para ir y realizar el trabajo, porque ellos también van a coger la imagen satelital del Google, porque están trabajando con el Google, y para mí es un error grande que trabajen con Google. Ya les dije por qué anteriormente, ¿verdad? El Google te puede servir para ubicarte, te puede servir para trabajos relativos, ¿no? Pero no para trabajos serios. Entonces, pero lamentablemente las instituciones están utilizando, porque no saben manejar otro tipo de herramientas, ¿no? Entonces te van a creer y te lo van a aceptar y ya se vuelve, ¿no? En un formato ya propio del ANA. Y el ANA te lo está aceptando con errores y todo. Entonces, desde ahí ya se dan cuenta, al crear una capa nosotros, o puede ser, por ejemplo, hoy en día están ya formalizando las minerías, las que son de pequeño alcance, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, también te piden planos. Y para que tú presentes un PAMA, ¿no? O una EIA, igual te van a pedir los planos. Y si tú en ese plano haces un error o algo, de hecho que te lo van a aceptar, porque también aquí el INGEMED, en este caso la DREM, en la región de Puno, igual, simplemente te revisa, si cumples los parámetros, sí, ya. Ellos ni siquiera van hasta el mismo lugar a verificar, menos, pucho, no tienen equipo, ni GPS tienen, entonces te van a aceptar. Entonces ahí tú ya estás incurriendo en que estás creando, ¿no?, una capa o un shape, pero lo estás entregando, no sabemos si está con error o no con error. ¿Listo? Entonces, este es justamente el error de procesos de creación de capas. Tenemos también otro error que es errores en los procesos de análisis. También suceden bastantes errores cuando un dato espacial puede derivar de un proceso de análisis. Por ejemplo, lo que estamos hablando sobre las imágenes satelitales, o sea, raster. Cuando nosotros vamos a analizar dos imágenes satelitales, en la primera podemos rasterizar, ya que el cauce del río pasó por tal lugar, ¿ya? Y yo hago un análisis con una imagen satelital de este año, donde el cauce del río está diferente. Entonces, en mi análisis yo puedo equivocarme, decir, esto es del anterior año o puede ser del otro año, por no nombrarlo o codificarlo bien. Entonces, también dentro de un análisis puedo cometer errores, ¿ya? Y principalmente por dos razones, ¿no? Puede ser por la capa original, ¿no?, del objeto de análisis, que contiene, de por sí va a tener errores, o bien por el proceso no es por el completo correcto. O sea, nosotros no estamos haciendo de repente un proceso completo. Y eso va a hacer que vamos a tener errores. Por su parte, el MDE, ya sabemos que es el MDE, modelo digital de elevación, también tiene sus propios errores. Porque muchas veces, si se dan cuenta, este modelo digital de elevación muchas veces está a 10 o a 20 o a 50 metros cada curva de nivel. De hecho, que ahí no me está mostrando exactamente la superficie. Hoy en día la tecnología ya avanzó y tenemos los famosos drones o la famosa tecnología LIDAR que te escanea la superficie, ¿no? Y ahí sí vas a tener un modelo digital de elevación real. Y si tú lo comparas, un MDE, no, de ahora que lo puedes tomar con un dron, y tú coges como lo hacen, ¿no?, y eso está mal. Hay muchos ingenieros que agarran el Google Earth, lo llevan al Civil 3D, y en el Civil 3D lo vuelven en curvas de nivel, y esas curvas de nivel lo utilizan para abastecimiento de agua potable, para manejo de cuencas, lo utilizan para incluso realizar obras de arte, y está mal, porque si ustedes, por eso que hoy en día ya está subiendo bastante lo que son los trabajos con los drones, en este caso con los drones que toman fotografías aéreas a altitudes bajas, ¿no?, de 100 o 150 metros sobre el piso de la relieve, y va a salir mejor. Pero dense cuenta que nosotros tenemos una relieve, ya una quebrada, lo ponemos así, una quebrada, listo.
pero en la realidad no es así la quebrada. En la realidad va a ser, de repente, tiene un agujero, entra, sale un poco más arriba, ¿no? Va a tener diferentes topografía. Entonces, eso que también hace de que haya un error, de hecho, va a haber un error. Entonces, esos errores nosotros lo tenemos que identificar, ¿ya? Hay que tener cuidado, por eso les decía. Y entonces todos esos procesos se hacen, como han indicado, los indicados son los errores más comunes: concepto y modelo, fuentes primarias, procesos de creación de la capa y los procesos de análisis, ¿ya? Componentes de la calidad. De hecho, que tenemos que también ver qué componentes pueden realizarse al momento del control de calidad, ¿no? La calidad de un dato espacial depende de muchos factores. Las características que dotan de dicha calidad al dato espacial son variadas, pues el dato espacial es en sí complejo y cada una de estas características es susceptible de incorporar errores y por lo tanto de implicar una pérdida de calidad por ello, ¿ya? Las siguientes son algunos componentes principales de la calidad del dato espacial. Por ejemplo, un componente importante es la exactitud posicional. Todo dato espacial tiene asociado una referencia geográfica. Como hemos hablado, ¿se acuerdan? Vamos a encontrar datos en WGC84, pero también vamos a encontrar datos, por ejemplo, en PESA 56, que era un datum anterior. Pero a la vez también vamos a encontrar planos que no tienen coordenadas o no están georreferenciadas. Lo único que van a encontrar es referencia a un río, referencia a un poste, o a la esquina de la manzana, o yo qué sé. Van a encontrar diferentes referencias, pero vamos a tener una infinidad, ¿no?, de datos. Es por eso que este componente de calidad es muy importante, la exactitud posicional. Yo tengo que darle un dato más preciso, ¿no? O podría ser exacto, donde puede estar posicionado mi proyecto, ¿ya? Por eso que la precisión con la que se toma esta condiciona la calidad del dato. Esta precisión se puede considerarse únicamente en los ejes X, Y, también en el eje Z. Muchas veces para proyectos planimétricos horizontales, de hecho que nos va a interesar más la X, la Y, ¿verdad? Pocas veces tomamos en cuenta la Z, porque la Z va a ser para trabajos ya en 3D, ¿no? Elevaciones. Esta última, no obstante, puede considerarse como un atributo que sí se trabaja en un SIG, pero bidimensional o tridimensional, y tratarse de la misma forma que cualquier otra variable similar índole sin significado espacial. Pero generalmente vamos a trabajar con lo que es XY, ¿ya? Otra, exactitud en los atributos. También tenemos que ver los atributos de los datos. Tenemos que ver este componente es muy importante porque si la componente espacial puede tener errores, estos también pueden aparecer en la componente temática como resultado. Los valores asociados a una coordenada u objeto espacial pueden haber sido medidos con más o menos exactitud o presentar valores incorrectos por muy diversas causas. Cuando el atributo en cuestión es de tipo categórico, puede existir un error de clasificación que siempre se va a asociar a la entidad espacial, no en una categoría errónea. Mientras que en el caso de los atributos no categóricos, pueden sencillamente aparecer en valores mayores o menores a los reales, ¿ya? Entonces es muy importante ver los atributos, porque de acuerdo a esos atributos también yo voy a ver si la información que estoy trabajando es exacto o no es exacto, ¿ya? Otro componente importante también es la consistencia lógica y la coherencia topológica. De hecho, que los datos espaciales no son elementos independientes, sino que existen relaciones entre ellos. Un dato de calidad debe recoger fielmente las relaciones, siendo la topología encargada de reflejar este tipo de información. Por ello,
debe existir una coherencia topológica en un dato espacial. De hecho, por ejemplo, muchas veces en un dato, por ejemplo, gráfico, puedo confundir yo un río con una curva de nivel. No puede ser por los colores que voy a elegir. O muchas veces puedo confundir una laguna con un polígono de área forestal, por ejemplo. Entonces, si yo no tengo una consistencia lógica y una coherencia topológica, topología es justamente todo lo que alrededormente se va a realizar, como ríos, quebradas, ¿no? Y ahí dentro también las curvas de nivel. Si no lo tenemos claro, de hecho que va a haber errores, ¿no? Porque cuando te van a revisar, en vez de que sea una zona de queñuales, por ejemplo, era un río. ¿Qué pasó? ¿No? Ahí sucedió un error, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta mucho esas cosas. La compleción. La compleción. A ver, la compleción es el dato espacial, no recoge todo lo que existe en la zona dada. Algunos elementos pueden no haberse recogido por cuestiones de escala, claro, porque pueden ser pequeños, ¿no? En tamaño mínimo, pero también puede incluirse o excluirse en función de otros criterios, en especial para el caso de los mapas temáticos. De hecho, cuando ustedes van a hacer mapas temáticos, sí les va a servir, porque ustedes necesitan, por ejemplo, saber, a ver, voy a hacer un mapa temático de ríos y riachuelos. De hecho, que va a haber ríos y riachuelos que van a ser activos o van a ser secanos. Solo en época de lluvia se van a activar. Entonces, si yo no levanto los riachuelos pequeñitos, de hecho que yo no voy a poder hacer un mapa temático porque solo estoy levantando los ríos. No, muchas veces, a veces los que van a campo o los que rasterizan la imagen satelital se olvidan pues de los riachuelos pequeñitos. Y ellos no saben, y muchas veces saben que de esos riachuelos, donde nace el riachuelo, ¿qué está? Un ojo de agua. Entonces, muchas veces cometemos esos errores y a veces nos damos cuenta y estamos haciendo nuestro balance o cálculo de agua, ¿no? De la cantidad de agua que puede producir ese riachuelo o ese río. Nos damos cuenta de dónde, si no hay lluvia, de dónde está viendo un cauce de tanto agua. Entonces, no estamos estudiando de dónde nace. Muchas veces pensamos, ¿no? De que ese cauce del río viene de los nevados. No, muchas veces viene agua subterránea, en este caso de ojos de agua. Pero muchas veces no los tenemos identificados, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. Entonces esta compleción nos indica que muchas veces el tomar datos que son de menores escalas o menores tamaños hace que justamente en los mapas temáticos los necesitamos. Otro componente que es la calidad temporal. Aunque los datos espaciales son son imágenes, ¿no? Estáticas, en este caso las imágenes satelitales, es de realidad. El tiempo es importante en muchos sentidos, lo que les decía. Muchas veces las imágenes satelitales, por ejemplo, en el 2005, pues su calidad era bueno, porque era temporal, me sirve para el 2005. Pero ustedes creen que esa imagen satelital para ahora, en el 2020, que estoy haciendo, imagínense, una evaluación de impacto ambiental para una mina o para una obra grande que se va a realizar, un proyecto civil, ¿ustedes creen que me va a servir una imagen satelital del 2005 a la fecha? No, ya no me sirve. Tengo que sí o sí utilizar o comprar o adquirir, ¿no? Una imagen satelital de este año para que sí o sí mi calidad sea buena. Entonces, eso llamamos una calidad temporal, ¿ya? Ahora, la procedencia, otro componente, la procedencia. Tenemos que ver bien la procedencia, como les dice. Cuando nosotros estamos buscando datos, estamos adquiriendo datos de páginas web o de geoportales, ¿no? Algunas son ya de responsabilidad de cada institución, donde de hecho que la base de datos o la información que nos van a dar son de fuente confiable, ¿cierto? Pero en otras, generalmente la procedencia es, no, mi amigo me lo dio, no, ¿sabes qué? Mira, cogí un mapa
y lo rastericé, o tengo esta imagen satelital que lo rastericé, es del año 2000. Empiezan a juntar y lamentablemente sigue los errores. Entonces, la procedencia es muy importante, es un componente muy importante, ¿ya? Un dato espacial puede provenir de una fuente más o menos fiable, o puede haber sido generado a través de uno o varios procesos, lo que les decía. En cada uno de ellos puede haber introducido algún tipo de error, ¿ya? Entonces, por favor, también es importante la procedencia, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos en el gráfico, a ver, ya acabamos, ya falta poco tiempo. Por ejemplo, acá en el gráfico tenemos algunos errores que de una otra manera se cometen. Para nosotros, la imagen verdadera puede ser la que está dibujada con el color rojo, pero muchas veces a nosotros queremos rasterizar, ¿no? ¿Y qué hacemos? Justamente punto, 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 y fíjense, ¿estoy cometiendo errores o no? Se comete errores, y estos errores generalmente se van a cometer al momento de digitalizar o rasterizar las líneas, ¿ya? Entonces, estos ejemplos siempre pasan. Entonces, lo que ustedes tienen que tratar es de minimizar estos errores. ¿Es trabajoso? Sí, pero lo bueno también que tenemos mucha información a la mano. Antes, cuando yo quería hacer un mapa topográfico, tenía que irme a hacer un levantamiento topográfico. Ahora si había una carretera, tenía que tomarlo al detalle, porque si no, si hacía esto, pues mi trabajo estaba mal, ¿no? Por ejemplo, quería hacer una delimitación de la faja marginal de un río, igual tenía que tomar exacto todo el contorno del río, porque si no hacía eso, pues mira, algunas veces se hace esto, lo que pasa en la C, viene en la C el error, ya tiempo me quita, lo corto, me hago recto. Entonces es un error que estamos cometiendo, ¿ya? También se puede detectar y también medir los errores, ¿no? Como les he indicado. Ahora que conocemos las fuentes, los tipos de error, la evaluación y el tratamiento de este empieza por su localización, para saber a qué elementos del dato espacial está afectando. Existen diversas metodologías para inspeccionar, como les decía. Un dato espacial en busca de errores que van desde los métodos más sencillos, ¿no? Y obvios hasta los más avanzados, que hoy en día tenemos las herramientas ArcGIS, con base a estadística para detectar patrones particulares o elementos sospechosos que van a contener siempre un error. La forma más sencilla es la mera exploración visual. Primero siempre vamos a visualizar, ¿no? Por eso les decía, siempre vamos a hacer comparaciones con una imagen satelital, pero actualizada. Algunos errores resultan obvios y de una inspección sencilla permitirá localizar sin dificultad los errores, ¿ya? Entonces, igualmente va a suceder con otro tipo de errores, en particular los errores de posición tales como los falsos nudos o la aparición de otras formas, ¿no? Por ejemplo, calles con ángulos muy bruscos, u otros ejemplos. Existen errores que pueden detectarse visualmente, como les dije, ¿no? Pero cuya corrección puede automeritarse. Los errores de este tipo son, por ejemplo, las conexiones imprecisas entre segmentos, que ya vimos anteriormente, la función del snapping, que también vamos a ver, ¿no? Que son ajustes de tolerancia, ¿no? El SIG va a buscar esos enlaces imperfectos para de una manera convertirlos o poderlos arreglar, ¿no? Y va a ser justamente correcto. Hay otros errores que pueden detectarse, ¿no? En muchos casos, por motivos de error, no se van a presentar estos proyectos. Lo puedes detectar ligeramente, pero bajo la visualización, o que ustedes puedan pasar un control de calidad de líneas, control de calidad de puntos o de polígonos, ¿ya? Y esto hace que justamente se propague propagación de errores y la modelación de error. De hecho, al momento que yo cometo un error, de hecho que estoy propagando cada vez más que ese error crezca, ¿verdad? También en la modelación puedo cometer más errores, ¿ya? Porque les he indicado, ¿no? Muchas veces, a veces cuando nosotros vamos a trabajar con modelos digitales de elevación, si es que cometemos
en un primer dato o un primer orden el error, pues va a pasar un poco más procesos, pues van a ser muy numerosos los errores que se van a cometer y de hecho que se va a propagar. Si yo cometo un error de una línea, en el tiempo, esa línea puede estar moviéndose o puede estar un poco más largo o más corto, de hecho que este error se va a estar propagando, ¿ya? Y para eso, de hecho, que ustedes tienen que manejar lo que es una gestión de errores. Y para eso, conocidos como los tipos de errores fundamentales que vamos a encontrar en los datos espaciales, de manera de medir estos. Y su propagación, de hecho, que tiene que ser minimizado por la gestión de estos errores. Para eso se debe formular estrategias para tratar de reducir el error y definir metodologías que permitan obtener resultados más precisos dentro de un proyecto. ¿Ya? Estas estrategias dependen, como es lógico, el tipo de proyecto, ¿no? Sus objetivos, ¿ya? El tipo de dato que van a emplear y el desarrollo que van a realizar ustedes. Para eso les decía, ustedes siempre tienen que primero planificar todo su estudio, en este caso, de un sistema de información geográfica, para que ahí ya ustedes puedan gestionar los errores que están ahora, ¿no? Ustedes ya tienen una infinidad de datos, entonces ahora lo que tienen que hacer es pasar un control de calidad para que justamente no cometamos todos los errores que ya hemos hablado, ¿ya? Entonces, de hecho que vamos a poder dividir estas estrategias en dos grupos fundamentales, ¿no? Donde se van a primero ver la parte gráfica, ustedes lo van a ver, van a gestionar, van a darle control a la calidad a la parte gráfica, y la otra que va a ser justamente a los datos alfanuméricos, ¿no? Tablas, yo qué sé, conceptos, ¿no? Lugares, vamos a revisar que esté bien escrito los nombres, ¿no? O realizar efectivamente un control de calidad alfanumérico, porque a veces suceden errores, ¿no? ¿Ya? Entonces, el resumen es prácticamente lo que hemos hablado, que es muy importante ver las fuentes de errores, de dónde vienen, las principales, ¿no? De dónde nacen, y al final nosotros debemos de detectar estos errores, no tenemos que ver o modelar los errores y ver cuánto ha sido su propagación del error, y por último es muy importante realizar esta gestión, ¿no? De errores para que de otra manera nosotros podamos trabajar ya con errores que hayan, mejor dicho, con datos que hayan pasado ya un control de calidad de que nos sirvan para trabajar, pues, ¿no? Lo más importante es que nos sirvan para trabajar los